Hola, hola, ¿cómo están queridos hermanos, amigos? Dios les bendiga grandemente. Acá está el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, un servidor, para saludarles en esta tarde, en este día martes. Se está pasando tan rápido el tiempo, ya se nos acaba, por lo menos en esta parte del cono sur, se nos acaba dentro de un mes más la temporada o la estación de verano y comienza el otoño. El 21 de marzo, aunque acá tenemos un día muy caluroso, cerca de 32, 33 grados de temperatura en Santiago de Chile. Y bueno, vamos a compartir algunos estudios muy breves, pero muy sencillos, que espero les sean de mucha bendición. Vamos a estar quizás el día de mañana, miércoles, desde el templo, dando una segunda parte, quizás el jueves y a lo mejor combinando el día viernes. Hemos titulado a esta serie de estudios Sucesos después del rapto. Sucesos después del rapto. Es importante, aunque algunos dicen que no, porque lo importante es irse con Cristo. Obviamente que eso es lo más relevante, lo más trascendental, es poder ser arrebatado, irse con el Señor, ser parte del rapto, del arrebatamiento, del alzamiento de la iglesia al cielo, por supuesto, para ir a la casa del Padre y gozar, ¿no es cierto?, de estar en la presencia misma del Dios del cielo, tal como el Señor Jesucristo señaló, refiriéndose al cielo como la casa del Padre, donde el Señor quiere que también nosotros estemos con Él. Eso es verdad. Pero también es importante saber de qué nos va a librar el Señor. ¿Qué es lo que va a ocurrir, hermano querido, después del rapto? Porque van a haber 7 años muy, muy complicados. Van a ocurrir varios sucesos. Por eso le hemos puesto a este estudio, que vamos a darlo en algunos días, unos 3, 4 días, sucesos después del rapto. De hecho, este tema, como yo tengo la honra de ser profesor de la escuela dominical, profesor de los líderes, me corresponde dar esa clase. Hace algunos 3 años atrás habremos dado justamente este estudio, sucesos después del rapto, y me quiero tomar de Lucas capítulo 21, versículo 28, cuando dice: cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Creo que la mayoría de los creyentes de este tiempo, por lo menos los que estamos seriamente comprometidos con nuestra fe cristiana, los que estamos predicando el Evangelio, los que estamos tratando de vivir conforme a las normas del Nuevo Testamento, entendemos que estamos viviendo las señales del retorno de Cristo. O sea, eso no lo podemos dudar, porque al estudiar la Escritura con seriedad, con profundidad, y ver lo que está ocurriendo en el mundo, cómo ha cambiado el mundo, la sociedad, el ser humano, las leyes, los gobiernos, el pensamiento que hoy día tiene la gente, todo esto del progresismo, esto del transhumanismo, ¿no es cierto?, del nuevo orden mundial, este nuevo concepto de reformatear el mundo y crear una especie de nuevo ser humano, nos da a entender claramente que estamos en los tiempos finales. Pero aunque algunos saben de eso, lo que no saben es qué es lo que va a ocurrir después del rapto. Bueno, nos saluda el pastor Giovanni Rodríguez, varios hermanos de Costa Rica también nos están saludando. Entonces, más que hablar de lo que está ocurriendo, que lo hemos analizado muchas veces, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir después del arrebatamiento. El arrebatamiento lo explica el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Ahí nos habla la palabra rapto, usa la palabra arrebatado. También lo enseña Hebreos capítulo 9, verso 28, un pasaje que a mí me gusta mucho, que es una promesa. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Y bueno, muchas cosas que la Biblia menciona en cuanto al tema de la convicción o de la seguridad que tenemos los cristianos de que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Eso nos tiene que quedar claro y reiterarlo. La iglesia se va antes, la iglesia no pasa, la iglesia no entra a la gran tribulación, por más que los adventistas u otros hermanitos que están más perdidos que el Chapulín Colorado en Disney World insisten en que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Eso es un problema de usted. Si usted no quiere pasar, usted cree que lo va a pasar, está en toda libertad de poder hacerlo, porque usted tiene libre albedrío. Nadie lo podría obligar a creer lo que usted no quiere creer. Pero no tome el nombre de Dios y no tome el nombre de la iglesia diciendo que toda la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque a lo mejor la va a pasar usted en forma particular. Ahora, después de que ocurra el rapto, ¿ya?, después que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, comienza la gran tribulación. Y esto es lo que algunos cristianos no saben, los sucesos, los eventos. Este periodo, lo primero que tenemos que decir es que va a durar 7 años. 7 años. La Biblia habla de una semana, pero es una semana de año. Lo que Daniel menciona como la semana 70, la semana Septuaginta. ¿Ok? No puede comenzar el periodo de la gran tribulación si no ocurre primero el rapto. De hecho, el rapto es el evento, es el suceso, es el acontecimiento, es el momento cúlmine de todas las profecías que hablan de el retorno de Cristo, o las señales que anteceden,
¿Y cómo termina todo este tiempo de gracia? ¿Cómo se acaba este tiempo de dispensación de la gracia con el arrebatamiento? Cuando ocurre el arrebatamiento y el Señor levanta la iglesia al cielo, comienza enseguida la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos sucesos después del rapto, tenemos que hablar de las cosas que van a ocurrir después de que la iglesia sea alzada al cielo. Van a haber eventos y van a haber personajes, ¿ya? Si hablamos de los personajes, los dos principales personajes del tiempo de la gran tribulación van a ser el anticristo y el falso profeta. Estos dos van a ser los personajes principales, los más sobresalientes, y de hecho van a ser los instrumentos que el diablo va a usar para tomar el control de la humanidad. A eso la Biblia lo llama la bestia, que es Apocalipsis capítulo 13, verso 1, la bestia. Y Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 lo llama la segunda bestia. Estos dos personajes, la primera bestia y la segunda bestia, son básicamente el anticristo y el falso profeta, ¿ya? El magisterio que ellos tendrán, por así decirlo. Mateo capítulo 24, versículo 24, Apocalipsis 13, 11, Apocalipsis 17, versículo 19 al 20. Estos dos personajes, mis amados hermanos y amigos, serán los principales líderes mundiales de aquellos días. El anticristo estará por encima del falso profeta. ¿Ya? ¿Quién es el anticristo? Es un personaje que nosotros no sabemos quién es él exactamente, pero la Biblia habla de cómo será. Habla de su carácter, habla de su forma de liderar, de la unción satánica que tendrá, del poder que le entregará Satanás el diablo. Será un personaje, por lo tanto, no benévolo, será un personaje siniestro, será un personaje diabólico, perseguidor de los israelitas, gobernador del mundo entero. Es importante también distinguir, mis amados hermanos, entre un anticristo y el anticristo. En 1 San Juan, capítulo 2, verso 18, se habla de los anticristos que ya surgieron en la tierra, pero se habla de un personaje específico y lo individualiza. El apóstol Juan, cuando dice el anticristo, ahora han surgido muchos anticristos, plural, pero menciona al anticristo. Existe lo que se conoce como el espíritu del anticristo, según 1 San Juan capítulo 4, versículo 3. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Es un espíritu diabólico, satánico, que pretende la instauración del gobierno del anticristo en los días de la gran tribulación, pero que está trabajando hace mucho tiempo, ¿ya? Existe lo que se conoce entonces como el espíritu del anticristo. El anticristo es un título, porque nadie sabe exactamente quién es o quién será, para este personaje que será contrario a Cristo. Por eso se le llama anticristo, contrario a Cristo. Algunos lo llaman el usurpador del Señor, el pináculo de la rebeldía humana. Se levantará contra todo lo que es de Dios. Y fíjese que dice la Biblia que honrará al Dios de las fortalezas o al Dios de la guerra. Se le conoce con varios títulos en la Biblia, aunque nadie sabe quién es, y nadie podría decir quién es porque sería especulativo. Sí conocemos de él, hermano, lo que son las características o los títulos, y cada uno de estos títulos indicaría una característica de su carácter, de su forma de ser. Por ejemplo, anticristo, o sea, contrario a Jesucristo, 1 San Juan 18, Pablo lo llama hombre de pecado, por la forma como se gesta, su obra diabólica y destructiva, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 al 12. También se le llama inicuo, significa que está lleno de maldad, de engaño y de perversidad. Daniel en el capítulo 7, versículo 8 lo llamó el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 7, verso 8 lo llama el príncipe que ha de venir. Y tal como decíamos en Apocalipsis capítulo 13, verso 1, la Biblia lo llama la bestia, que indica una especie de líder o emperador del mundo. Y Daniel menciona también una característica de este hombre. Este hombre no será como Jesucristo, que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque se le llama rey de rostro altivo, o sea, una de las características del anticristo será su orgullo, su arrogancia, su soberbia. Daniel capítulo 11, versículos 36 al 39. En Apocalipsis, vamos a ir al pasaje bíblico, Apocalipsis, capítulo 12, muestra quién lo pondrá o lo entronará en el poder. Y cómo este hombre, Apocalipsis 13, perdón, creo que dije 12, Apocalipsis 13, ¿sí? Cómo este hombre puede tener tanta autoridad. Y es básicamente porque el dragón, el diablo, le va a dar autoridad. En Apocalipsis capítulo 13, verso 4, dice la Biblia: y adoraron al dragón. Fíjese que la humanidad, casi todo el mundo, no todo, pero casi todo el mundo, va a terminar reconociendo al anticristo como una especie de amo, de señor, de mesías, de salvador. Incluso del Dios encarnado. Por eso es anticristo, porque usurpa el lugar de Cristo. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, o sea, al anticristo, diciendo: ¿quién podrá
¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En el versículo 7 se le dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, contra Israel. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, ya claramente entonces especificado que el anticristo va a tener control, que casi todo el mundo se va a someter a su gobierno, que el diablo le va a dar un poder satánico, pero junto con esta bestia, el anticristo, habrá una segunda bestia. Estamos hablando de los sucesos después del rapto y de los dos personajes principales que emergerán en el tiempo de la gran tribulación, y la segunda bestia será, como alguien llama, el lugarteniente del anticristo. Es decir, ambas bestias o personajes, el anticristo y el falso profeta, trabajarán unidos. Lea Apocalipsis capítulo 17, verso 3. Este líder religioso llamado el falso profeta será la cabeza visible, el líder de la religión apóstata y ecuménica, conocida como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, que se cree que es la Iglesia Católica unida con todos los movimientos ecuménicos que se van a unir a él. El diablo estará también, así como está con el anticristo, estará con el falso profeta, y el falso profeta tendrá tantos poderes como los tendrá el anticristo. El diablo estará sobre él, porque el diablo lo va a ungir al falso profeta para hacer grandes señales y milagros, igual como los hace el anticristo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 al 9. Levantará el falso profeta, hermanos queridos, una gran imagen, que la Biblia nos da los detalles de esta imagen, pero dice que levantará una imagen de la bestia y de alguna forma sobrenatural y totalmente infernal, satánica, le dará vida y poder a esta imagen para que esta imagen persiga, aprese, encarcele, torture y mate a todo aquel que no reconozca la autoridad del anticristo y no lo adore. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, Apocalipsis 14, versículo 12 a 13. Y este falso profeta, o segunda bestia, marcará a través de esta imagen que hará, o que hará que los moradores de la tierra le hagan esta imagen al anticristo. Esta imagen marcará a los seres humanos con una marca bestial, que es la marca de la bestia, y el número de su nombre, que es el 666. Nadie podrá comprar, vender, estudiar, trabajar si no tiene esa marca. Así lo dice con claridad meridiana Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 18. Esos son los dos principales personajes del tiempo de la gran tribulación. Estamos hablando de sucesos después del rapto, y estamos hablando de dos personajes siniestros como son la primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia, el falso profeta. Paralelo a esto, habrá un grupo de judíos o israelitas o israelíes que se van a convertir a Jesucristo, sí, en los días de la gran tribulación. A esto se les llama los 144.000 sellados, que es para la risa, pero los testigos de Jehová, cuando se iniciaron en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, aseguraban que ellos eran los 144.000, ¿no es cierto?, sellados. Cuando ya pasaron el número de 144.000, dijeron que 144.000 testigos de Jehová iban a vivir en el cielo y el resto de testigos de Jehová iban a vivir en la tierra. Pero la verdad es que no hay que creer en esas falacias, en esas mentiras, porque Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, es muy enfático y claro en señalar que son los judíos que se van a convertir, o israelitas que se van a convertir. La mayoría de todos los más reconocidos exegetas bíblicos y conocidos escatólogos cristianos concuerdan que este grupo de personas serán 144.000 israelitas que se convertirán a Cristo en los días de la gran tribulación. Muchos piensan que el testimonio y el mensaje de los dos testigos será muy influyente en su conversión al cristianismo. Apocalipsis capítulo 11. En esos terribles días, Dios tratará de manera especial con los judíos. Entonces, ¿qué es lo que se cree? O sea, no que se cree, que la Biblia dice, se van a convertir 144.000 israelíes al Evangelio, a Cristo. Pero lo que se cree, o lo que se presume, lo que se deduce, es que la predicación de los dos testigos va a ser la que va a influir en la conversión de estos 144.000 israelíes que se convertirán del judaísmo al cristianismo, lo que algunos llaman judíos mesiánicos. Apocalipsis capítulo 7 nos muestra en detalle del versículo 1 al 4. Estamos hablando de los sucesos después del rapto, comenzando por los personajes. Primero, el anticristo o la bestia, la segunda bestia, el falso profeta, los 144.000 israelíes convertidos al Evangelio. Se cree que por la predicación efectiva y poderosa de los dos testigos, y estos dos testigos y su labor en la tierra. Estos dos testigos los menciona Zacarías capítulo 4, versículos 3, 11 y 14. Pero ¿dónde se menciona con claridad meridiana la acción, el trabajo, la labor, el magisterio que van a desarrollar los dos testigos? En Apocalipsis capítulo 11.
Todo el capítulo 11 habla de este tema, ¿ya? Se cree, ahora esta es una deducción, la mayoría concuerda que pueden ser Elías y Moisés, o Moisés Elías, no Elías y Enoc, porque Enoc no cumpliría estos requisitos que estos dos profetas tienen, que sí se parecen a Moisés y a Elías, por todas las señales que hacen, por las características de su ministerio, y porque además no olvidemos que en Mateo capítulo 17, en lo que se conoce como el monte de la transfiguración, aparecieron justamente Elías y Moisés representando a la ley y los profetas. Entonces se cree que podrían ser Moisés y Elías los que vengan en los días de la gran tribulación a predicar, a dar testimonio, hará una guerra el anticristo muy grande contra ellos, porque se supone que de alguna forma estos dos testigos denuncian que el anticristo no es el Mesías de Israel, es un falso Mesías, y ellos predicarán, y se cree que a través del mensaje de la predicación, del testimonio de los dos testigos, se convertirán los 144.000 israelíes a Cristo. Lea Éxodo capítulo 7, para los que les gusta tomar apuntes, versos 7 al 17, Primera de Reyes 17, verso 1. Estos dos testigos, estos dos tremendos profetas, tremendos varones de Dios, vendrán a predicar y básicamente a testificar a los judíos, porque dice que su ministerio se va a desarrollar en Tierra Santa. Y de hecho morirán en Tierra Santa y morirán específicamente en la plaza principal de la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Esto va a ser en el periodo de la gran tribulación. Su testimonio durará 3 años y medio. Y luego el anticristo, permitiéndolo Dios obviamente, los matará en una guerra que tendrá con ellos, y el anticristo será tan canalla que hará que los cuerpos de ellos queden en la plaza y que no los sepulten, no los lleven a un sepulcro, a un ataúd, a una tumba, para que se pudran delante de los ojos de todo el mundo. Y esto curiosa y extrañamente producirá una alegría general, universal, porque dice que los moradores de la tierra se van a enviar regalos unos a otros celebrando la muerte de los dos testigos. Se lo voy a leer. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, versículo 7 de Apocalipsis 11, la bestia, o sea el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, contra 2 hombres, y los vencerá. Pero estos 2 hombres no son cualquier hombre, son 2 ungidos de Dios, y los matará. Y sus cadáveres que estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, por su corrupción, ¿no es cierto? Y Egipto, por su mundanalidad, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, en Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres a través de la internet, a través del satélite, a través de las redes sociales, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán. En vez de hacer lamentaciones porque los 2 profetas de Dios han sido muertos, se regocijarán. Sobre ellos se alegrarán. Y harán una especie de Navidad. Dice, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, que se creen son Elías y Moisés, habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero pasa algo extraordinario. Pasará algo increíble. Se mandarán mensajes de texto exacto. Pasará algo extraordinario. Entró en ellos, dice, a los 3 días de haber muerto, 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Esos son los 2 testigos. Ahora, estos son los personajes del tiempo de la gran tribulación. Mañana, miércoles, si Dios lo permite, quizás desde el templo, vamos a hacer la segunda parte de este estudio llamado Sucesos después del rapto, donde vamos a hablar sobre los 21 grandes juicios de Dios. Los 21 grandes juicios de Dios. Ahí vamos a hablar acerca de los 7 sellos, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 17, ¿ya? Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 3. Hablaremos de las 7 trompetas, Apocalipsis capítulo 8, versículos 6 al 13, Apocalipsis 9 del 1 al 17, Apocalipsis 11 del 15 al 19, y hablaremos de las 7 copas de la ira, o sea, los juicios finales, sumando los 7 juicios son 21 juicios en total. Después hablaremos sobre la guerra del Magedón, ¿ya? Hablaremos sobre la gran ramera, hablaremos sobre Israel huyendo al desierto, y terminaremos, hermanos, si Dios lo permite, por ahí por el jueves o el viernes, con el término de la gran tribulación, que culmina y se termina con la segunda venida de Cristo en gloria, según Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante. ¿Qué estamos viendo? Sucesos después del rapto, o sea, lo que va a ocurrir después que la iglesia sea arrebatada. Es una ignorancia, de verdad, incluso diría una insensibilidad, que algunos hermanos digan que no es importante hablar o enseñar o aprender acerca de los sucesos de la gran tribulación porque la iglesia no va a estar acá. Eso es una ignorancia, hermano. Porque tenemos que saber de qué vamos a escapar, porque dice, tenemos que orar, Lucas capítulo 21, versículo 36,
Tenemos que orar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de aquellas cosas que sobrevendrán de sobre la faz de la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo creo que eso en el momento una persona muy ignorante, un creyente muy ignorante, podría decir que no es importante hablar de los sucesos después del rapto, porque como nosotros no vamos a estar aquí, en efecto la iglesia no va a estar aquí, en efecto la iglesia tiene una promesa de ser arrebatada, en efecto la iglesia tiene una promesa de ser llevada al tercer cielo, claro que sí, pero no significa que no tengamos que aprender, porque entonces ¿para qué tenemos el libro de Apocalipsis? Terminando y concluyendo, en Apocalipsis capítulo 1, esto lo prediqué en la iglesia de mi pastor Jaime Romero, cuando estuvimos allá los primeros días de febrero, en el aniversario, hablamos acerca de este tema, y aquí con esto ya culminamos y lo dejamos enlazados para mañana seguir con la segunda parte de estos breves estudios bíblicos que hemos titulado Sucesos después del rapto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Ya? Dice, cuando habla del caballo amarillo que mata a la tercera parte de la humanidad, ¿podrían ser los chinos con una bomba? Sí, obviamente el poder bélico que tienen hoy día las naciones, no solamente los chinos lo tiene Rusia, hay hasta la India tiene bombas atómicas, Irán tiene bombas de hidrógeno, Rusia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen, por eso hay que hablar de esto, para que puedan oír, y los que guardan las cosas, que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza. No debe producir temor. Hoy día yo lo decía, porque hoy día grabamos para la televisión, nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy, y hablaba de que por qué los creyentes le tienen miedo al Apocalipsis. Hay algunos que no les gusta que le hablen de los tiempos finales, de lo escatológico, lo apocalíptico, del tiempo del fin. Tienen miedo. Cuando la Biblia dice bienaventurado, el que lee, en primer lugar hay que leer Apocalipsis, los que oyen, o sea, si oyen es porque alguien lo está predicando. Y los que guardan, principalmente los que guardan, ¿no es cierto? Los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis capítulo 3, justamente verso 10, dice que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sucesos después del rapto. Vamos a continuar con este estudio. ¿De qué hablamos hoy día, hermano querido, en esto de los sucesos después del rapto? Principalmente hablamos de los personajes. El anticristo y el falso profeta. El anticristo y su gobierno, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 12, primera de San Juan 18, Apocalipsis 13:1, hablamos del falso profeta y de su magisterio, Mateo 24:24, Apocalipsis 13:11, Apocalipsis 19, verso 20, hablamos acerca de las características del anticristo, las características del falso profeta. Hablamos de otros personajes que son muy importantes, los 144.000 sellados que se van a convertir de las 12 tribus de Israel al Evangelio, lo que algunos llaman judíos mesiánicos. Hablamos acerca de los 2 testigos que se creen que serán Elías y Moisés, que predicarán en Tierra Santa y morirán en Tierra Santa y resucitarán en Tierra Santa, y que a través de la predicación de ellos se deduce que se van a convertir los 144.000 judíos o israelíes a Jesucristo. Y dejamos para mañana, hermano querido, los 21 grandes juicios de Dios, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, los finales juicios. Y también la guerra del Armagedón, ya, también, hermano querido, la mujer que huyó al desierto, ya, la iglesia del pastor Chaparro nos habla de estos temas. No, aquellos son neopentecostales, ellos no van a hablar de esto. Amén. Bien, que el Señor me los bendiga grandemente. Mañana esté muy atento a la segunda parte. Comparta, por favor, este posteo, porque no todas les llegan los avisos. No sé por qué de repente Facebook como que restringe eso y no le llegan todas las notificaciones de que estamos haciendo un posteo a todos los hermanos que nos siguen. Tenemos como 64.000 seguidores, pero lamentablemente creo que Facebook hace eso cada cierto tiempo, de no enviar las notificaciones a todos los que están, ¿no es cierto?, comprometidos ya con nuestro Facebook. Pero comparta esto con todos sus contactos y mañana, si Dios lo permite, miércoles, estaríamos continuando, si Dios así lo permite, con la segunda parte de este estudio que hemos titulado Sucesos después del rapto. Maranata, Cristo viene.